Hola, ¿qué tal amigos de Financieramente Hablando? Por aquí Orelvi Cruz, una vez más con un episodio especial. En este episodio estaremos hablando sobre la importancia de la planificación para el retiro. En otras ocasiones hemos estado hablando sobre el ahorro con propósito y otras técnicas que podrían ayudarte a un retiro efectivo. Efectivamente, para tener un retiro bien acomodado dependiendo de las necesidades que tengas, es necesario hablar del retiro, porque ahora estamos jóvenes, pero en algún momento de nuestras vidas nos vamos a retirar. Podemos planificar y pensar cómo nos vamos a ver en el futuro, qué queremos tener y cómo vamos a lograr eso. Lo ideal es comenzar ahora que estamos jóvenes, crear un fondo de retiro, ahorrar de manera inteligente y no solo ahorrar por ahorrar, sino que ese dinero que vamos ahorrando también podamos invertir. Sin importar en el país en donde estemos, tenemos fondos de pensiones para retirarnos, por ejemplo. Podríamos verificar cuánto tenemos acumulado, ver si podemos hacer aportes extraordinarios, verificar, por ejemplo, en nuestra República Dominicana son AFP, pero en México tenemos, si no me equivoco, el IMSS, que administra todos los fondos de pensiones, salud. La salud siempre ha sido fundamental, pero ya cuando llegamos a un punto que estamos a cierta edad, ya vemos nuestros abuelitos que están un poco más delicados, necesitamos más atención médica, por lo tanto también hay que pensar en un seguro para el retiro. También debemos revisar el plan periódicamente, porque posiblemente, dependiendo del entorno, se modifiquen, se pueden modificar las necesidades que tenemos en el futuro. Entonces, para hablar profundamente de esto, pero viendo la parte más psicológica, hoy nos acompaña la psicóloga Paola Villaseñor, amiga de ese espacio, que ya otras veces ha compartido con nosotros y viene a compartirnos. Estaremos hablando sobre el impacto psicológico que tiene en las personas la planificación para el retiro, tener esa tranquilidad de que a mis 50 quisiera uno, a mis 55, a mis 60, a mis 70, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo ingresos que me permiten llevar una vida cómoda, sin tantos dolores de cabeza. Paola, una cordial bienvenida nuevamente aquí a los espacios de Financieramente Hablando para ilustrarnos a todos con tu conocimiento. Gracias, Orelvi. Quiero ahorita mencionar justamente esto que dijiste de doctora. Nos pasa mucho, es que sí nos pasa porque al final del día es una analogía de que sí somos doctores, porque estamos reparando situaciones emocionales. Sí, a mí me dicen doctora muchos de mis pacientes y no hay ningún problema. Y de hecho incluso en la universidad les van a decir doctores, y aunque no es propiamente por el título, sino porque las personas están relacionando una atención de salud contigo. Entonces, inconscientemente podemos ver que los psicólogos los vemos como doctores, porque al final de cuentas estamos sanando y estamos dando salud. Entonces, pues bueno, eso que pasó contigo, no te preocupes, es muy normal porque nos pasa a todos, ¿no? Bueno, y también la costumbre de que por este espacio pasan tanto doctores de finanzas, doctores en economía. Y al final el título, bueno, está ahí, pero lo importante es la labor que se realiza. En el caso de ustedes, los psicólogos, tienen mucho trabajo, y más después de la pandemia. Muchísimo. Y bueno, con el tema que tú estabas hablando, del tema del retiro y todo esto, la pandemia hay un parteaguas, ¿no? O sea, en un momento que yo di clases, les estaba diciendo a mis alumnos, ustedes saben qué es la referencia AC, ¿no? Cuando estamos viendo historia o estamos viendo algo así, es antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y le dije, sí, pero hoy en día es antes del COVID y después del COVID. O sea, hoy en día esa referencia se ha vuelto también un parteaguas en nuestra realidad. No es lo mismo la vida que teníamos antes del COVID y después del COVID. En temas financieros, en temas emocionales, en relaciones. Exactamente. Entonces sí hay un parteaguas, un antes y un después. Y sí, definitivamente, ahorita el tema económico es una cuestión que nos está afectando a todos, porque generó una merma fuerte en las empresas, en las pymes, principalmente la gente que quiso emprender, que tenía un negocio, o inclusive, hablando de jóvenes, para después hablar de futuro, los jóvenes que perdieron la esperanza de decir, oye, ya estoy a punto de terminar mi carrera,
no hubo graduaciones, no sé si se acuerdan, yo Me no pasó. me acuerdo. Me pasó, confirmo. Entonces dices, ¿qué pasa en el futuro? O sea, ¿qué me va a pasar antes? En cualquier momento se puede arruinar. O sea, tuvimos un choque de realidad muy fuerte en el que no tenemos seguro nada, absolutamente nada. Solo la muerte. Entonces, si la pandemia vino trajo mucha desgracia, pero también trajo mucha Para hacer un felicidad. pequeño recordatorio, la verdad. Es correcto, de que sí, definitivamente tú no sabes qué va a pasar en el futuro, pero planificar considero que es algo muy importante porque la gente que no planificó, la pandemia les afectó mucho porque no tenían ahorros, porque vivían al día, ¿me explico? Entonces creo que sí también es como decir, hey, nos vino a sacudir esto de muchas formas y de esas muchas formas ahorita lo que podemos hablar es eso, poder planificar de una forma sí moderada también, porque hay personas que quedan en el extremo que ahorran absolutamente todo y O sea, no lleva una calidad de vida que le ayude a, por lo menos, le garantice por lo menos llegar al retiro. así Si ahora todo y no te da una vida de calidad, no vas a llegar a tu. O sea, no vas a ver tu retiro, te vas a retirar antes. Así que no lo hagas todo, pero tampoco lo ahorres todo, por favor. Exactamente. Pasando al tema que nos ocupa, porque es verdaderamente importante. Casi nunca pensamos en el retiro, pero ya viene siendo para pensar en el retiro. Porque pasar los 27 debe pensar en el retiro. Casi los 40. ¿Cuáles son los efectos emocionales más comunes que experimentan las personas que no han planificado arduamente, que no se han planificado adecuadamente para el retiro? Bueno, principalmente la ansiedad, ¿no? O sea, porque la ansiedad, entiéndase que es un exceso de futuro, porque futurizamos demasiado, por eso es muy importante el equilibrio. Una cosa es planificar, proyectar, y otra cosa es dejar que la ansiedad te lleve a escenarios muy caóticos y al final de cuentas te estás estresando de más. Entonces los efectos emocionales es decir, ok, voy a hacer conciencia de que algún día voy a envejecer, ya no existen las jubilaciones, ¿no? Ciertamente ahorita ya la gente no se jubila, no se puede pensionar, entonces tengo que recurrir a una solución, pero con un equilibrio de decir, voy a pensar en mi futuro, pero tampoco me puede afectar esto de más porque en mi presente voy a tener ansiedad. Entonces en un futuro mi ansiedad me va a enfermar, y entonces lo que me va a esperar en mi futuro es pues no sé, medicamentos, más caro. Entonces, dicho esto, sí es importante que tú te mantengas en esta línea, es decir, a cuánto tiempo voy a futurizar y en qué futuro quiero cada cosa. Perdón, no es lo mismo un futuro a 6 meses, a 1 año, a 10 años, a 20 años. Y cada planificación es distinta. De manera paulatina y partiendo, por ejemplo, partiendo una meta a largo plazo y en varios puntos a corto plazo. Y como les menciona la parte de que ya no tenemos retiro, por ejemplo, creo que es el caso de México. Nuestros políticos regularmente juegan con las legislaciones y uno como joven no se detiene a pensar qué cambios han hecho. Y muchos pensamos que tenemos una pensión asegurada. Y muchas de esas pensiones que vienen por parte de la legislación, que es lo legal o lo verdaderamente lo básico, no te provee ni para los medicamentos de la vejez. Entonces, cuando te pones a pensar en eso, dices, mucho, yo debería como planificarme mejor, hacer ciertas inversiones para tener un negocio, emprender. Aquí hablo mucho de emprendimiento por eso, porque sí vale la pena que tú llegues por lo menos a tus 60 o tus 70 con una carrera bien planificada, tú bien educado, que tú por lo menos puedas ir dando asesorías, o que tú por lo menos tengas, no sé, una pulpería o un colmado o algo. Algo que te sirva por lo menos para comer o para tus medicamentos. Sí, claro, porque el alimento nunca se va a acabar. Bueno, siempre vamos a requerir siempre alimento. Tenemos que comer. Por otra parte, ¿cómo pueden las preocupaciones financieras afectar la salud mental y emocional de una persona en el retiro? Bueno, te digo, el tema de la ansiedad puede detonarse en cualquier trastorno, ¿no? O sea, en un trastorno de ansiedad generalizada, en depresión también, definitivamente, porque uno dice, bueno, no cumplí mis expectativas, tenemos un problema de sobreexpectativas que queremos cumplir para complacer a los demás y nos damos cuenta que nuestro proyecto no se acerca mucho a lo que estábamos proyectando, ¿no? A nuestras ambiciones, a nuestros sueños. Entonces también eso afecta mucho porque empieza a haber una sensación de frustración, de desesperanza. Es correcto. Entonces, cuando te estás acercando a ese momento,
de la vejez y del retiro que uno quiere vivir, casi siempre todo va guiado en temas muy banales, ¿no? Muy materialistas. Y dices, no voy a terminar como el millonario que yo quería, ¿no? Con servidumbre, no decir no preocuparme de nada. Al paso que voy que tendré para comer. Exactamente. Entonces eso también es un problema de fantasía demasiado, y sobre todo desde una perspectiva materialista. Y al final de cuentas, cuando tú lo que más necesitas es, si tú terminas con salud mental, yo creo que esto es de gana. Sí, ya vamos ganando. Exactamente. Entonces yo creo que eso puede responder la pregunta, porque todo va hilándose a la salud mental. No tengo dinero, estoy preocupado. Y luego estoy preocupado porque no tengo dinero. Y si no tengo dinero ahora, no voy a tener dinero en un futuro. Y entonces eso se puede volver un caos. Y no sales de eso, porque solamente estás pensando o en el futuro o en el pasado, ¿no? O sea, ¿por qué no emprendí lo que tenía que hacer? En el pasado duele más. Sobre el pasado. Duele mucho. Piensa mucho en el pasado, ¿cómo dice? Y sobre el impacto en la calidad de vida. ¿Cómo podría la falta de esa planificación financiera influir en la percepción de calidad de vida en la jubilación? Pues justamente eso, o sea, el tema de la desesperanza es algo que se da en las etapas de desarrollo. Hay etapas de desarrollo psicosocial y psicosexual, pero voy a hablar obviamente de la psicosocial. Una de las últimas etapas, que es la vejez, todo el mundo lo sabe, en la psicología se entiende con esta teoría que empieza a haber una lucha entre la desesperanza y la plenitud. O sea, si tú dices, bueno, ya hice todo lo que quise, porque sí, claro, hay personas que tienen esa plenitud y esa confianza de decir, bueno, logré, tengo mis nietos, tengo mis hijos, cumplí con el by the book, ¿no? Perfectamente, misión cumplida. Pero hay quienes no. Entonces eso también me arma mucho y afecta mucho en el tema de la personalidad, es decir, ¿qué hice con mi vida? Como lo veo hacer ahorita del pasado, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué no tomé las precauciones que debía haber tomado? ¿Por qué no tomé terapia? Porque como vamos arrastrando ansiedades, llega un momento en el que la ansiedad se convierte en depresión. ¿De qué fue lo que hice en mi vida? Porque hoy en día no puedo tener en mi refrigerador como antes mis abuelos. Claro que tiene que ver un tema también de economía en el país, eso no lo discuto, pero definitivamente, entonces, si ya existe conciencia de que no es lo mismo la economía que le tocaban a nuestros abuelos o a nuestros padres, que alcanzaban con un poquito más que ahora, entonces con mayor razón tienes que tener esa precaución. La tasa de suicidios es altísima y muchas veces está relacionada con el tema económico, porque uno se siente decepcionado a sí mismo por no haber logrado las expectativas que tenían por sí solos o que querían cumplir a los demás, ¿no? Entonces, pues sí, es muy Que vienen a obviamente también, como tú dices, por el entorno, querer encajar a veces también, querer tener lo que otros tienen. Y que realmente es difícil no tener dinero para darte tus gustos. Lamentablemente, hay que decir. Lamentablemente, o sea, vamos a no sé por ahí alguien que no me estés romantizando la pobreza. Verdaderamente. Y sobre el manejo del estrés, por ejemplo, imaginemos una persona que no hizo nada de eso, o sea, no ahorró, no se planificó, no invirtió, le llegaron los 70, los 65, los 55, depende del país que esté. No es bueno de empleo, está estresado, no tiene dinero, no sé. ¿Qué estrategias recomiendas para manejar el estrés y la ansiedad relacionada con ese tipo de problemas financieros para la jubilación? Bueno, principalmente una estrategia por excelencia son las estrategias de mindfulness. Las estrategias de mindfulness son concentración contemplativa, es vivir en el aquí y en el ahora. Son respiraciones conscientes, introspectivas, obviamente casi siempre son guiadas. Necesitas una persona profesional, principalmente somos psicólogos, los que ayudamos con estas herramientas, terapia cognitivo-conductual. Primero, a que vivas en el presente, en el aquí y en el ahora. Si tú te vas a seguir lamentando del pasado, lo único que va a hacer es que vas a seguir alimentando tu depresión. Y lejos de hacer un cambio en tu vida financiera, independientemente de la edad que tú tengas, lo único que va a hacer es que te vas a seguir hundiendo. Entonces, tienes que recurrir a estas herramientas, ¿vale? Entonces ya,
te concentras en el presente, en el aquí y en el ahora. Después tienes un autoconocimiento. ¿Quién soy hoy en día? Porque no somos el Lorelvi de hace 10, 15 años, ¿no? Ni el de dos. La evolución. Y no tienes la misma fuerza, no tienes la misma capacidad, etc. Entonces, tienes que hacer también, segundo, un autoconocimiento de qué herramientas cuento hoy en día, no las que tuve y las que ya nunca pude tener, son las que yo hoy tengo. Entonces, también esta orientación te ayuda a tener un autoconocimiento para saber cuáles son tus recursos humanos, o sea, tus nietos, tus hijos, o sea, porque el apoyo familiar es muy importante, y cuáles son tus recursos económicos. Es decir, ok, cuento con esto, ¿cómo lo voy a invertir? Porque ya no tengo tiempo como cuando eres joven, dices, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Total, creemos que tenemos todo el futuro a nuestro favor, o toda la vida, y corremos riesgos, pero ya no tienes, a esa edad ya no tienes la oportunidad de correr un riesgo, de invertir un dinero y ya si te pierdes, pues ya trabajas un rato más y lo recuperas, ya no. Entonces necesitas muchísima asesoría. Este tipo de espacios es importante para saber para dónde te vas a orientar. Necesitas una persona que te ayude a planificar la orientación que te estoy hablando, la emocional, y que sí eres capaz de hacer hoy, y entonces explotarlo. Si siempre te gustó la repostería y no lo quisiste hacer por temas de orgullo o lo que sea, cualquier situación, es que yo soy ingeniero y todo, pues sí, pero ya ahorita ya no te van a dar ese trabajo, pero puedes explotar un hobby. Y tú no sabes si realmente siempre tuviste talento en eso, y por el tema del ego, que siempre somos nosotros. O el miedo, ¿no? O el miedo, no te atreviste. Es correcto, entonces puedes emprender a cualquier edad. Y tu red de apoyo son las primeras personas. Y bueno, ¿qué? Ahorita ya no tengo dinero, no me puedo jubilar, no me pensioné, no tuve la precaución para hacerlo. ¿Qué voy a hacer ahorita? Pues voy a vender pasteles a mi familia, ¿no? Se inicia una historia de éxito que ha iniciado así. Conozco algunos que han comprado, han hecho pequeñas, bueno, un amigo conocido, Alonso Ledesma, Mercado de Salud. Inició así, un tiempo de crisis, hizo una pequeña compra, reunió a su familia y ahora tiene un negocio estable que le da para sobrevivir esas cosas. Te voy a compartir un texto que me salió que se hizo maravilloso y me hizo un clic impresionante. Palabras más, palabras menos, no me acuerdo más exactamente, pero decía: discúlpame por haberte incomodado tanto, pero de otra forma no te hubiera movido. Atentamente, desde el destino, ¿no? O la vida. Y es verdad, si no nos sacuden, no nos movemos de donde estamos. Nos quedamos ahí. Y la verdad es que pandemias, o divorcios, o separaciones, cualquier crisis o cualquier caos que nos haya llegado, es una sacudida que nos da decir, reacciona. Lo mínimo que te puede pasar, te dejó la esposa, te dejó el novio, te dejó la novia, cualquier situación que se ve en una situación de aprendizaje y la vida te puede estar. Es correcto. Entonces, la crisis nos lleva... Sí, la crisis te lleva a hacer este cambio. Y sí o sí, a los 65 años, tienes crisis. Eso es algo que ya se sabe. Porque sabes que estás en la recta final. Y entonces sí, empieza la conciencia de decir, ya no me queda tiempo. ¿Qué hice? No hice nada. Así es. Exactamente. Entonces, digo, si nos están escuchando personas jóvenes, que esa es la idea, no esperarse hasta llegar hasta este punto. Para pensarlo. Claro, desde ahorita puedes prevenirlo. Desde ahorita. Si ya estás en esa edad, ok, puedes hacer algún cambio. No es como, ya no hice nada. El momento es hoy. Así es. El momento es hoy. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos en breve. No importa, vamos a hacer una. Es para que tú la hagas corte. Ajá, sí. Para ver que ¿Le pusiste pausa? Ya. Dice ella. Perfecto. Ok, estamos de vuelta. Y sobre la prevención y la reparación, ¿cómo puede una planificación financiera temprana, como hemos estado hablando aquí, reducir el riesgo de problemas psicológicos, pensando en la jubilación? Bueno, lo reduce, yo creo que en un 90%, ¿no? Definitivamente. Porque si tú tienes una educación de prevención, pues definitivamente ese es como el antídoto por excelencia para la ansiedad, ¿sabes? O sea, si tú, ¿por qué te vas a preocupar por algo que ya tienes resuelto?
te da esa sensación como de seguridad, De tiene paz. menos incertidumbre, eso es lo mejor del mundo. Es correcto. Un alivio, ¿verdad? Entonces es un antídoto, o sea, perfecto. ¿Te quieres vacunar? Pues vacúnate haciendo estos hábitos de prevención. Prevención económica, prevención de salud, salud mental, salud física, ¿me explico? Entonces, si tú tienes ese hábito, que en México pasa muchísimo, que es al revés, ya hasta que nos está llegando el agua al cuello, ya hasta que de plano ya no podemos más, ahí sí ya queremos ir al doctor, ahí sí ya queremos resolver todos nuestros problemas. Sí, es una cuestión humana que culturalmente en muchos países se da, que realmente nos esperamos hasta que el caos llega. La idea es eso, ¿no? La sugerencia es decir, oye, no, espérate, o sea, no te tienes que esperar hasta que el caos venga. Tenemos una capacidad de anticiparnos al futuro. Eso es proyectar, ¿vale? O pronosticar. Se vuelve ansiedad cuando no lo controlamos, cuando no tenemos una psicoeducación, porque es que a mí no me gusta pensar al futuro porque me llega el exceso del futuro, entonces no solamente me estreso, sino llego a la ansiedad y yo ya no sé cómo controlarlo y estoy cerca de la crisis, entonces ya no me gusta pensar al futuro. Yo nada más ahorita lo que tengo, porque yo no sé si voy a vivir mañana, y entonces llegamos a una actitud conformista que no te lleva a ningún lugar. Ni siquiera estás disfrutando bien tu presente y ni siquiera estás planificando absolutamente nada. Entonces la forma real y correcta en la que tú puedes hacerlo es haciendo una psicoeducación o una educación emocional en la cual dices, ok, voy a aprender a futurizar con un nivel, con un límite. Una futuración, o sea, una planificación de futuro un poco real también. Exactamente. Vamos a futuro y no a un futuro. Todo tiene que ser realista, exactamente. Tú te quedas ahí, ¿y en qué momento tú ves? O sea, pero aquí te va una cosa, si tú no educas tu cerebro y tienes un cerebro que no está educado a ese límite, vas a llegar a la ansiedad. Por eso ahorita las personas que lo están escuchando dirán, sí, es muy fácil, yo puedo planificar, voy a planificar esto. Pero si tu cerebro no está educado, si no tienes educación emocional, vas a caer en un estado ansioso, sí o sí, no importa la edad que tengas. Entonces sí necesitas educación, muchas formas de educación financiera, de educación emocional, que se compagina una con la otra, no la puedes separar definitivamente. Entonces dices, ok, paso 1, me educo, paso 2, planifico, ¿sabes? Porque no te pones en riesgo para una crisis ansiosa. Esa es la forma correcta la que tendría que hacerse para prevenir los riesgos. El tema de esos temas psicológicos y emocionales es un poco complicado, porque regularmente la gente no está muy abierta a temas psicológicos. Tenemos ese tabú todavía, están como los temas de la sexualidad, que para llegar tiene que ser como un bañito tibio, como dicen en buen dominicano. ¿Qué tipo de recursos, o sea, existen recursos psicológicos, intervenciones disponibles para personas que estén pasando situaciones de planificación financiera? Por ejemplo, ya no me planifiqué, me llegó el tiempo, ya tengo esos problemas. ¿Qué podría hacer para mitigar eso? ¿Existen recursos que yo pueda utilizar para mitigar eso? Sí, definitivamente el recurso, como te he mencionado, es la parte de la psicoterapia. Tú mencionas el tabú y todo. La verdad es que hoy en día ya se está rompiendo muchísimo. Ya hay más aceptación de ir a terapia. Es más, hay personas que ya se sienten orgullosos y de hecho lo usan. Mi psicóloga dice esto, o mi psicólogo dice esto. O sea, ya es como una parte de sentirte orgullosos de que vas a terapia porque te has confrontado a una realidad, de decir, yo acepto que necesito una guía. No soy sabedorlo todo. Vuelvo a mencionar el ego. Siempre estamos contra el ego. No soy un saberlo todo. Te menciono, o sea, soy ingeniero, soy enfermera, soy a lo mejor cajera. Sí, tú eres buenísima en eso. Pero tú necesitas una orientación, así como contratas al electricista porque no sabes de eso, o contratas a un abogado para que te oriente también. O al financiero, claro, porque no somos todólogos. Entonces, cuando nosotros aceptamos que sí necesitamos una guía, un apoyo, nos estamos rindiendo. En su momento hablamos de esa parte de la rendición, es decir, ya no luches contra marea y déjate orientar. Acepta que existen
herramientas, que existen protocolos, que existen formas, existen medios para que tú te evites todo ese camino de caos y lo puedas hacer de una forma mejor, ¿no? Una forma correcta. Ese impacto psicológico que tiene una no planificación financiera podría mitigarse con el tiempo, o sea, bueno, menos yendo a terapia, pero imaginemos, solo no me va a ir, definitivamente. Se puede como esconder y son de esas situaciones que uno tiene problemas emocionales y psicológicos que luego le salen a uno de la nada y tú dices, ¿de dónde me salió? Estaba ahí, siempre sube y nunca se fue. O sea, con el tiempo podría desaparecer yendo a terapia o mitigarse. Haciendo conciencia. O sea, como una aceptación. Claro, o sea, la terapia te ayuda a hacer conciencia. O sea, no es la terapia como tal. Es que tú te vayas con una persona que te ayude a concientizar y analizar desde una forma muy profunda. Los psicólogos tenemos herramientas para hacerlo de forma efectiva, pero hay personas como tú o Elvi, por ejemplo, que tú puedes ayudar a hacer que la gente haga conciencia. Cuando hacemos consciente, el inconsciente viene la cura. Y también les voy a compartir otra frase de Jung que decía, hasta que tú no hagas consciente el inconsciente, tu subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Bueno, esa apúntala por ahí. ¿Vale? ¿Sí? Entonces tú andas por la vida de, ay, no, el destino, Dios, la vida no me quiere. No, no es cierto. Es que siempre tuviste ahí un problema, una carencia, quisiste guiar tus decisiones y tus metas en base a las expectativas de otras personas porque tenías ciertos vacíos, querías complacer a las personas, no sé, X o Y, y todas tus decisiones las tomaste en base a eso. Compraste la casa que compraste porque querías apantallar a otros, a lo mejor en el fondo ni siquiera te la querías. O el coche que te compraste, a lo mejor no querías ese coche, ni siquiera necesitabas ese coche, pero lo hiciste porque querías cumplir las expectativas de tu pareja o de tus padres, ¿me explico? Entonces, si tú no tienes esa conciencia, ese despertar, decir, hey, ¿cómo estás tomando decisiones en tu vida? Porque te está mermando económicamente, y si sigues así, cuando llegue tu vejez, no te quiero contar cómo te va a ir, porque también hay una cosa muy triste, y hoy lo estamos viendo hoy en día. Sí, les hablo de la red de apoyo y toda esta cuestión. Por desgracia, hoy la red de apoyo es más pequeña que antes. Antes, pues como tenías 6 hijos, 8 hijos, si no era el 1, era el 2, era el 4, o sea, tenías como un montón de opciones. Pero si hoy en día nada más tuviste 2 hijos, y esos 2 hijos son ingratos, malagradecidos, como ahora se está viendo mucho, probablemente ya ni siquiera red de apoyo vayas a tener. Y que los hijos al final no son retiros, también. No, hay que ser conscientes, porque culturalmente tenemos un problema. Bueno, a nosotros los latinos nos encanta cargar con nuestros padres, pero los europeos no son así, creo que los estadounidenses tampoco. De Estados Unidos de América, no de México. Y regularmente hay personas que dicen, ay, voy a tener 5 hijos porque alguno tiene que mantenerme. Se equivocó. No hay obligación, pero obviamente un hijo debería, la palabra lo dice, o sea, que honra a tu padre y a tu madre. Pero si hay una obligación moral, obviamente sí. Hay una obligación moral, y también legal, ¿eh? O sea, tú no puedes abandonar a tus padres. De hecho, te meten a la cárcel. Como igual un padre puede abandonar a un hijo. Sí, es correcto. A la inversa también. Y la gente no lo sabe. No tiene como esa conciencia tan real. Entonces, es muy complejo y a lo mejor tendríamos que vernos en otro programa para profundizar más en ese tema. Pero definitivamente sí tienes que tener esa conciencia de decir, tu red de apoyo es red de apoyo. Nada más, es por si te caes para que te detengan. Pero sí, ciertamente la red de apoyo a veces no siempre es muy sólida. A veces ya está muy desgastada. ¿Por qué? Porque tú las desgastaste. ¿Por qué? Porque fuiste violento, porque fuiste presumido, porque fuiste egocéntrico, porque nunca te atendiste, porque nunca hiciste consciente tu inconsciente, y entonces ya estás peleando con todo el mundo. Viejo gruñón. O ya le pediste dinero a todo el mundo porque no tuviste tu conciencia financiera, le debes a todos y ya no te le puedes acercar a nadie. O sea, yo sé que es un escenario caótico, pero los escenarios caóticos no necesariamente no son realistas. Exactamente. Sí pasa, creaste mala fama y te vas a dominar el país. Para cerrar ya este espacio, ¿qué papel juega la resiliencia emocional en la capacidad de una persona para enfrentar y superar dificultades financieras? Me encanta que usas la palabra resiliencia,
porque se usa mucho, pero no todo el mundo tiene conciencia de qué significa. Porque me dices, ¿qué importancia tiene la resiliencia? Pues la resiliencia ya es el resultado final. La resiliencia ya es que ya lo lograste. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Así, dato general. La palabra resiliencia realmente se usaba en la física, ¿no? Una materia que es resiliente es una liga, por ejemplo. Es una materia que puede regresar a su estado natural después de que tú ejerciste una fuerza, ¿vale? Entonces, esa fue la primera vez que se usaba esa palabra, para eso se utiliza. La psicología, como una ciencia muy nueva, utiliza muchas palabras que son para otras cosas, pero las adapta a que se entienda la analogía y se utiliza ya después para la terapia. Entonces, ¿qué quiere decir? La resiliencia en terapia es que tú puedes regresar al estado en el que tú estás diseñado después de que se haya ejercido una gran fuerza en tu vida. Llámese violencia, llámese crisis, o sea, la fuerza que tú ejerciste, si tú regresas a ese estado, estás siendo resiliente. O sea, que estás siendo una persona que está regresando a lo que fue hecho. Y nosotros fuimos hechos o estamos hechos para ser felices, para ser compasivos, para ayudar a otros, para vivir en armonía, y a veces se nos olvida. Y vivimos con mucho dolor, y con personas con dolor, ejerzo dolor, y bueno, se hace una cadena. Damos lo que recibimos, damos lo que tenemos. Es correcto. Entonces la resiliencia es me repongo. A pronto, o sea, para resumir todo. Volver al origen, sería más o menos. Me estoy reponiendo. Y entonces cada vez que yo me repongo, ahí sí, agárrense, porque entonces llegó mi nueva versión. Llegó una versión mejorada, o que resistió esa fuerza, y a lo mejor, no sé, o sea, puedes lograr mejores cosas una vez que ya eres resiliente. Qué buen cierre, nos acaban de dar la resiliencia. Definitivamente un conversatorio excepcional, sé que a muchos les va a encantar, le va a servir mucho. Ese espacio está diseñado para ayudar a la persona que cree en conciencia. Verdaderamente debemos planificarnos para el retiro, y qué mejor momento que hacerlo ahora, que estamos aún en los 20, los 30, que tenemos salud, tenemos fuerza, estamos jóvenes, podemos generar ingresos, hacer inversiones, para cuando llegue ese momento, no estar pendiente a, no sé, a cosas tan simples como hacer una pastilla para el dolor, o limitar ciertos gustos o necesidades que tenemos, por lo menos las necesidades básicas, que se vean cumplidas, que se vean cubiertas por lo que tenemos la capacidad aún de generar ingresos. Ahora, antes ya llegamos a la parte final, ya para que antes de cerrar, tú también haces consultas, también puede ser a distancia, por si necesitan apoyo de tus redes sociales, no sé, algún contacto, o sea, no sé cómo darías para que le comuniquen a nuestro público. Sí, gracias. Yo doy terapia y orientación emocional desde hace, ya creo que ya van casi para 8 años, pero desde el 2017 yo trabajo en línea, mucho antes de la pandemia. La verdad es que yo también por eso sé de la pandemia. Yo no sabía que iba a haber una pandemia, pero ciertamente la verdad es que a mí no me afectó en ese sentido, porque yo ya llevaba 2 años trabajando así. Entonces, bueno, ¿por qué lo digo? Porque cuento con todas las herramientas necesarias para que la terapia que tú recibas sea exactamente igual a que fuera presencial. Porque todavía ahí sí hay un tabú de decir, es que en línea no se puede, en línea no es igual. Claro que sí es igual. ¿Por qué? Porque yo trabajo con la parte lingüística. Yo necesito saber qué sale de tu boca para entender qué hay en tu mente. Así que no necesito saber cómo te vestiste, cómo hueles, o sea, nada, porque no soy psicoanalista, soy psicoeducativa. Entonces yo la educación que te voy a dar, te la voy a entrar por aquí, realmente, ¿no? Entonces no necesitas venir, no necesitamos realmente vernos para poder dar. Entonces, bueno, así es como trabajo. ¿Cómo me pueden encontrar en las redes sociales? En Facebook estoy como psicóloga Paola Villaseñor, Psique Libre. Psique Libre es un proyecto que se va a funcionar con otras personas, porque vamos a hacer psicoeducación pues, a grandes rasgos, masivamente, entonces para que estén al pendiente, porque pues, si lo hago de uno a uno, dije, nunca voy a acabar, ¿no? O sea, no voy a transformar tantos días como yo quisiera. Entonces sí voy a hacer eso. Me pueden encontrar también en Instagram como pao-psic,
En TikTok también, en YouTube, prácticamente en todas las redes se pueden encontrar. Entonces, ahí siempre voy a estar poniendo las invitaciones, pero ahorita la que más estoy usando es Facebook e Instagram. Ahí me pueden seguir. Así que ya saben, gente de Financieramente Hablando, como siempre, un gusto llegar a ustedes a través de, no importa dónde nos estén viendo, sea YouTube, algún Reels en Instagram, o si nos escuchan en Spotify, de igual manera les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @financieramente hablando. También me pueden seguir a mí como @orejvi_cruz oficial. Así llegamos a la parte final, así que muchísimas gracias. Recuerden compartir el video, darle like, y si tienen alguna pregunta, por favor, nos pueden dejar en los comentarios. Si es con respecto al impacto psicológico, la pueden hacer y yo les voy a llegar a la psicóloga, aquí a nuestra amiga Paola, y de hecho ya también le va a dar seguimiento del video y va a comentar, le puede responder ahí mismo. Pero así, hasta una próxima entrega de Financieramente Hablando, ha sido un placer, nos vemos pronto.